Muy bien, bienvenidos a la segunda cápsula de entrenamiento sistémico. Aquí vamos a ir de a poco para no irlos abrumando. Y una vez que entendimos que el todo es más que la suma de las partes, vamos a continuar con estas explicaciones. Vamos a hacer varias cápsulas. ¿Por qué la palabra más está marcada con otro color en el todo es más que la suma de las partes? Porque este más aflora de las relaciones. O sea, no es lo mismo sumar todas las partes y decir, bueno, todo esto suma 10, a que de repente te dé 15 o 20, porque justamente el tema de que haya vínculos, haya relaciones entre las cosas, puede hacer que la cosa se modifique. Entonces, si tengo un buen estado nutricional, mejora mucho el sistema y hace mejorar a las otras partes, es justamente por esa relación que se vio beneficiada. Pero al revés también ocurre. De repente, si tengo 10 elementos, puede no sumar 10, puede sumar menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque una está afectando a las otras. Y si tengo un mal estado nutricional, por más que tenga buena fuerza, buena combinación, buena agresividad, este estado nutricional a lo largo de los rounds va a hacer que estos estados iniciales de fuerza, de agresividad caigan, ¿sí? Entonces hay que ver al sistema como mucho más que la suma de sus partes porque la relación entre las partes va a modificar el sistema total. Bien, entonces vamos a decir inicialmente que hay que describir mejor el entorno. Eso sería lo que tendríamos que hacer. Em, Nos permitiría una mejor descripción del entorno, poder tomar mejores decisiones. Em, ¿Por qué? Porque a partir de describir mejor el entorno vamos a entender el sistema y vamos a poder entre el equipo multidisciplinar armar un trabajo interdisciplinar. Para ello nosotros tenemos que tomar en cuenta la caracterización del deporte, o sea, en este caso, cuántos golpes debería tirar para la categoría de peso en la que está peleando y para su nivel, cuántos niveles de fuerza debería desarrollar, qué nivel de atención, concentración, enfoque, todos los parámetros que dijimos en la descripción del ecualizador, cómo se encuentran de acuerdo a su deporte y a su nivel que está compitiendo. Ese sería lo que necesito, la caracterización del deporte, lo que necesito cubrir. Pero no necesariamente todo lo que necesito cubrir va a estar cubierto. Entonces, para saber si tengo lo que tengo que tener, de acuerdo a la caracterización del deporte, aplico la batería de test específicos. Y acá entra en juego entonces todo el equipo multidisciplinar que aplica su batería de test de cada área. Entonces el psicólogo aplica sus tests, el nutriólogo aplica antropometría, bioimpedancia, medición de perímetros, no sé, densidad urinaria, todos los test que aplica el nutriólogo, el preparador físico, el técnico, cada uno aplica su batería de test y entonces describe al deportista y compara eso con lo que debería tener, con la caracterización deportiva. Ahí de esta manera, entre lo que tengo que tener y lo que tengo, o sea, entre la caracterización del deporte y la caracterización del deportista, entonces encuentro qué es lo que tengo que mantener y qué es lo que debería yo desarrollar. Todo esto va a estar un poco determinado por la posibilidad del entorno de medición y también de intervención en cuanto a si tengo o no tengo preparador físico, si tengo o no tengo elementos de medición, si tengo apoyo o no tengo apoyo, si tengo equipo multidisciplinar o no lo tengo. Entonces, estas posibilidades del entorno a nivel económico, a nivel de, bueno, de todo, ¿no? Va a potenciar o limitar al sistema. Por eso es que también hay que observar qué necesitamos para que el plan funcione y cómo lo vamos consiguiendo de a poco. A veces, por ejemplo, a un nutricionista se le puede pagar con el dinero de un patrocinador. Uno dice, bueno, consigo un patrocinio y ese patrocinio se lo pasó al nutriólogo para que le pague sus cuotas. A veces ocurre lo mismo con un psicólogo. Voy con el Instituto del Deporte y consigo un psicólogo desde ahí. Y entonces, aquí lo que hay que entender es que las posibilidades del entorno, si no están, se deben crear y no quedarse anclado en el problema
sino buscar las soluciones. Y luego el perfil de equipo de trabajo. El perfil de equipo de trabajo puede ser eh, que, por ejemplo, se lleve muy bien entre el psicólogo, el nutriólogo y el entrenador técnico, eh, y que quizás el nutriólogo con el preparador físico no se lleven bien, porque haya problemas que disparan los egos. Y entonces esa red de relaciones, ese vínculo entre ellos, esa comunicación y demás, no va a estar tan nutrida y puede haber desinformación o ocultamiento de la información que al final y al cabo va a afectar al propio boxeador, ¿no? O inclusive puede ser que un elemento del sistema, supónganse el técnico, quiera destacarse y trabaje más cosas de las que están planificadas por el metodólogo para resaltar y termina afectando el trabajo del preparador físico que dosificó las cargas de acuerdo a lo que iban a hacer los demás y terminó generando un sobreentrenamiento. O al revés, realmente hay un equipo multidisciplinar que trabaja de forma interdisciplinar, dialogan, se ponen de acuerdo en qué van a hacer y lo hacen tal cual y después reflexionan sobre lo que pasó, pero no hay ninguna modificación extra que pueda afectar al estado fisiológico y psicológico y biológico del atleta. Entonces, eh, esta descripción de lo que necesito para tener éxito en este deporte, por ejemplo, una buena pegada, eh, aplicar los test específicos para ver si cubre con esos requerimientos desde todas las áreas y, y buscar que esas áreas estén trabajando de forma armónica y que existan, por supuesto, va a llevarnos a un mejor resultado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es pensar de forma sistémica. Pensar en términos de sistema requiere de pensar un todo compuesto por muchas partes, pero lo importante es de que estas partes están relacionadas entre sí, ¿sí? Hay que pensar qué componentes conforman el sistema y lo más importante, cómo están relacionadas entre sí para generar las propiedades del sistema. Vamos a pensar un sistema como el que está aquí graficado y vemos, por ejemplo, que el glucógeno muscular y el glucógeno hepático es un factor que está ahí jugando junto con la creatina, con la hidratación, pero también juega con otras cosas más mundanas, como puede ser, por ejemplo, las luces que hayan en el cuadrilátero al momento de hacer un sparring, el ruido que haya que me deje escuchar o no me deje escuchar mi coach, eso cómo le afecta a la atención y el hecho de la atención, cómo puede hacer que meta o me meta en una finta, los reflejos que tan precisos están de acuerdo al estado de hidratación y a la cantidad de electrolitos, el clima, si hace mucho calor, mucha humedad, el estado de deshidratación que puede generar, si me está molestando o no el vendaje, si estos guantes me quedan cómodos o son muy grandes para poder meter esta técnica y entonces no entra en la guardia, si el compañero es demasiado difícil para hacer esta técnica que estoy buscando. Y así uno empezaría a pensar que hay muchas variables que están relacionadas, ¿sí? Entonces, eh, por eso se dice que en el pensamiento complejo se entiende que el todo es más que la suma de las partes, justamente porque las partes están relacionadas y van coinfluenciándose, generando un estado determinado en cada una de las variables por sus relaciones. Por eso es que hay que saber de repente ver cuáles son los puntos más críticos que sobre los que se puede trabajar. Para eso vamos a usar una teoría de Bonhoeffer que habla del modelo ecológico. El modelo ecológico nos hace salirnos de nosotros mismos e ir un poquito más avanzados y nos hace entender al sistema compuesto de varios niveles. El ontosistema, que vendría a ser el sujeto, vinculado por su sexo, su edad, su altura, su peso, su estilo, sus facultades físicas, sus facultades psicológicas, sus facultades técnicas, toda la descripción del deportista en sí, ¿sí? Luego, ese deportista no está en el vacío, no está en el espacio solo, como las leyes físicas de Newton. Ese deportista se encuentra en un microsistema, el cual está compuesto por la escuela, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros del gimnasio, por el entrenador,
¿sí? Está inmerso en ese microsistema y ese sistema tiene unas ciertas reglas de juego, ¿sí? Cada microsistema tiene sus reglas de juego, no puede hacer lo mismo en el hogar que en el gimnasio o en el trabajo, y entonces están coinfluenciados. Luego también podemos ver que a su vez estos microsistemas se encuentran eh, en mesosistemas un poco más amplios, que puede ser, por ejemplo, el barrio en el que se encuentra, en la colonia, o quizás algunas redes de relaciones más lejanas, como pueden ser algunos amigos más lejanos y demás, que tienen un efecto en la persona, pero no tan marcado como, por ejemplo, su familia o el entrenador. Y finalmente, este sujeto se encuentra en un macrosistema que vendría a ser la estructura, por ejemplo, deportiva del país, las instituciones deportivas, las políticas de apoyo o no, que pueden favorecer ciertas situaciones para que este deportista se desarrolle. Pensemos, por ejemplo, México tiene una cultura muy arraigada con el boxeo, es más fácil conseguir patrocinadores, peleas, sparring, transportes, eso facilita. En cambio, si nos vamos a España, donde el desarrollo del boxeo no está tan arraigado en su cultura, hay muchos prejuicios y bueno, de repente las cosas se pueden tornar un poquito más difícil. Ese es el macrosistema. Ahora, todo esto está atravesado por una cuarta dimensión que vendría a ser el tiempo, porque el tiempo lo cambia todo. Entonces, esta fotografía que sacamos de la ecología, del onto, el micro, el meso y el macrosistema, es una fotografía que va a ir cambiando en función del tiempo, en función de lo que ocurran con sus variables y sus relaciones. Y entonces también hay que considerar a este sistema como un sistema dinámico que va a ir cambiando de acuerdo a lo que vaya pasando con sus componentes, ¿sí? Lo que vayan haciendo o dejando de hacer y qué tanto lo hacen, con qué intensidad. Entonces, comprendemos desde aquí, desde el deporte, a los sistemas complejos que son un entretejido difícil de separar. No es que yo pueda decir, bueno, el guante no tiene nada que ver con el vendaje y no tiene nada que ver con la técnica de defensa del compañero o con los reflejos o con el nivel de miedo que tenga. Todo esto tiene conexiones, ¿sí? Tiene conexiones porque hacen a que uno pueda pelear de cierta manera o no a nivel general en el deporte, se desempeñe de una manera u otra en la actividad deportiva e inclusive si lo llevamos más a otro nivel en la vida misma, ¿no? Entonces, todas las cosas están relacionadas, algunos tienen más o menos incidencias unas sobre otras y esas incidencias inclusive pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, entendemos que un sistema complejo es un entretejido difícil de separar, pero nos preguntamos, ¿cuándo un fenómeno es difícil de separar? ¿Sí? ¿Cuándo es un sistema complejo? Entonces, decimos que cuando las interacciones entre sus componentes son relevantes, se las considera difícil de separar. Y entonces nos preguntamos, bueno, las interacciones relevantes, ¿cuáles son? Una interacción es relevante si esta interacción determina, aunque sea de forma parcial, el futuro de los componentes de un sistema. Para hacerlo más simple de explicar, pensemos un ejemplo, un juego de ajedrez. En este juego de ajedrez, lo que yo mueva, mi jugada, va a determinar parcialmente la jugada del otro, del rival, pero también va a pasar al revés. Lo que haga el rival también me va a determinar a mí y así está continuamente entretejiéndose este sistema y por eso las interacciones son relevantes, por eso es difícil de separar, porque no estoy solo, no estoy en el vacío, estoy en un sistema y voy ajustándome a lo que vaya pasando. Pero también el sistema se ajusta a lo que yo vaya haciendo con eso. De esta manera, no puede predecirse completamente el futuro de un sistema complejo si se considera solo sus componentes. Y es por eso que sus interacciones son relevantes. Vamos a pensar un ejemplo más venido al caso nuestro, ¿sí? Eh, Veamos esto. Nosotros hace un tiempo trabajamos con Guillermo, en el caso con Valtierra. Habíamos hecho un análisis de Lindolfo Delgado
Y entonces, Mira, el Kaiser está siendo agresivo e inteligente, se mueve, no se ha quedado en la línea de combate de Lindolfo, que ha logrado atestar algunos jabs, pero por el momento se está desenvolviendo parejo el combate. Golpe abajo. Igual tierra. Buen movimiento de cintura ahí de Valtierra. Le están pidiendo que acorte su distancia. O que alargue. Sí, pero que no se quede allí en esa zona. Lindolfo no ha tirado a la derecha, ha tirado solamente el jab. El Kaiser ya ha sacado combinaciones explosivas y ya se ha ido con todo sobre Lindolfo Delgado. El jab. bien. En esta preparación nosotros le enviamos un análisis de Lindolfo Delgado al entrenador de Valtierra, a Guillermo, un gran amigo. Y la idea era que Lindolfo tiraba muchísimo jab y que él tenía, Valtierra, que moverse mucho de cintura y moverse de piernas y contragolpear al jab. Una vez que pase el jab, meter el contragolpe. Lindolfo es un boxeador que suele tirar casi siempre jab. ¿Qué ocurre? Los primeros 4 o 5 rounds, Valtierra llevó muy bien la pelea, pero luego Lindolfo se da cuenta de lo que está haciendo y cambia la jugada. Al cambiar la jugada a Lindolfo Delgado, debería haber cambiado la jugada a Valtierra, y un poco eso y un poco que dejó de hacer completamente lo que estaba haciendo acá, porque acá estaba moviendo cinturas, moviendo piernas y contragolpeando rápido, y aquí solamente movió cintura y dejó de mover piernas. Entonces, un poco que no se ajustó a lo que el cambio que hizo Lindolfo y un poco que dejó de hacer lo que tenía que hacer, provocó que pierda la pelea. Y fíjense ahora la diferencia, cómo Valtierra ya no mueve las piernas, pero también cómo Lindolfo Delgado saca a la derecha y además contragolpea a las flexiones de tronco de Valtierra. Si a ti te está yendo bien con flexiones de tronco y le estás pegando a tu rival dice, opa, esto no me está funcionando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora que yo sé que se flexiona de tronco, voy a contragolpear a la flexión de tronco. Y más ahora, en los últimos rounds, que al flexionarse de tronco no está moviendo las piernas, entonces me queda más cómodo para contragolpear con uppercut, por ejemplo, ¿no? Entonces veamos qué ocurrió en este mismo sistema que estaba funcionando inicialmente cuando el otro elemento empieza a cambiar y no cambio yo en función de eso. A terminar la pelea. Es el combate coestelar y está llegando a su fin. 20 segundos y Lindolfo debería de embolsarse una victoria. ¿Sí? Entonces fíjense que el plan que en un primer momento funcionó por un análisis que hicimos contra Lindolfo, luego ya dejó de funcionar porque Lindolfo cambia su estrategia y también porque deja de hacer perfectamente lo que estaba haciendo Valtierra. Ahí Valtierra debería haber dicho, bueno, ya no me está funcionando la flexión, entonces busco otra estrategia y cambio. Por eso es que es un ejemplo claro de un sistema complejo. ¿Por qué? Porque determinaba en cierta medida lo que iba a hacer tu rival, lo que tú tenías que hacer. También otra cosa que nos pasó y que en este caso nos fue bien, justamente yo estaba en la esquina es un decir porque era Bernacle, con Luis Castañeda. Cuando estudiamos, por ejemplo, a Rudo Tobar, eh, hay ciertos límites en la previsibilidad del sistema. Nosotros vimos que Rudo Tobar barría la mano de la delantera y después se agachaba y lanzaba con la derecha, pero él se agachaba luego de intentar este ataque, ¿sí? El asunto es que no se puede predecir cuál va a ser el estado futuro de la competencia si no se va viendo acción tras acción cómo se desenvuelve el combate, ¿sí? Aquí nosotros vimos que el Rudo Tobar ya no hacía ese gesto hacia adelante, sino que hacía un gesto hacia atrás, ¿sí? O sea, se iba con extensión de espalda. Aquí entendemos que las interacciones en los sistemas complejos generan información nueva. Esta cuestión de que está haciendo el rival a partir de ver que no funciona lo que venía haciendo va a cambiar. Esa es una información nueva. Ah, que no estaba presente en las condiciones iniciales, que yo no sabía a través del análisis, no lo había hecho previamente. ¿Por qué? Porque no se había enfrentado a una situación que lo supere. Entonces
tiene que cambiar, ¿sí? Y que por ende va a dificultar lo que nosotros podemos predecir. El hecho de que el boxeador o el peleador se dé cuenta que ya no funciona lo que hace, va a cambiar y no es predecible porque no es observable previamente, ¿sí? Esto nos obliga a ajustar nuestra acción en tiempo real. Entonces, una cosa es la estrategia y otra es la táctica. La estrategia es lo que se estudia del rival y se practica en campamento para trabajar sobre lo que mayormente hace. La táctica es el ajuste en tiempo real. Una vez que está funcionando lo que hacemos, nuestro rival va a cambiar. Y por eso está aquí la foto del profesor Carranza, quien se dio cuenta de que el rudo ahora lanzaba e iba hacia atrás. Entonces le dice a Huicho Castañeda, golpea con la derecha abajo, la parte de abajo del cuerpo es la que quedó adelante, y luego sube cruzando, ¿no? Entonces ya el plan cambió, el plan no era levantarlo y cruzarlo, sino meter la derecha abajo y luego cruzarlo, ¿sí? Eh, y bueno, este ajuste que hizo el profesor Castañeda en tiempo real es lo que hay que hacer en las peleas y en cualquier deporte, de acuerdo a cómo el otro sistema está reaccionando a justamente cuando vamos ganando, porque si vamos perdiendo, el otro no va a cambiar nada. El problema es cuando vamos ganando, el otro va a tratar de que no le ganemos, entonces va a estar cambiando. Y mientras más ah, ventaja tengamos, el otro va a estar cambiando más y entonces más tácticamente se vuelve el combate, ¿no? Menos estrategia y más táctica. De esta manera sí sirve hacer una estrategia porque te da, digamos, buenos dividendos a la hora de pelear, pero no sirve solamente si uno hace pura estrategia, tiene que hacer táctica, tiene que ajustar en tiempo real sobre lo que está pasando en la pelea. Bien. Y entonces este es la segunda cápsula de entrenamiento sistémico, un acercamiento al pensamiento complejo desde el entrenamiento deportivo. Y para empezar a pensar entre todos que este todo es más que la suma de las partes, que la suma de las partes son las relaciones entre las variables y entonces además hay que estudiar las relaciones, no solamente las partes. Entonces, por ejemplo, sería bueno estudiar la fuerza vinculada a la velocidad, ver qué correlación tiene, vinculado con el estado nutricional, con la antropometría, con el estado de hidratación, con aspectos de psicológicos y entonces generar nodos que nos permita entender el sistema total y cómo se encuentra esa red de relaciones. Bueno, vamos a seguir haciendo cápsulas en este tenor para ir avanzando sobre el tema y que no se haga tan larga la presentación. Les agradezco mucho y nos vemos en la siguiente cápsula.